Bueno, una de las preguntas que siempre rehusaba contestar Buda precisamente era si el mundo, si la creación de Dios era finita o infinita. Entonces viene correlacionada con esto de si tenemos toda la eternidad por delante, no perdamos ni un segundo. De que Buda nunca contestaba. Los 20 millones que contestaba. Bueno, depende del punto de vista de Buda. Ya que en tiempo no contestaba, pero ahora el tibetano contesta a todas las preguntas que se le hacen. Ya pueden ser difíciles porque, encarándolo desde el punto de vista cósmico, todo tiene una solución. Siempre y cuando la persona tenga un poco de intuición para poder captar una idea cósmica. Pero lo que decía Buda, esto es muy interesante, esto casi que constituye una realidad en yoga, es que el hombre perfecto vence sin luchar. La lucha perfecta siempre el tiempo. Y naturalmente cuando dejas de luchar el tiempo se desaparece. Es decir, que cuando el tiempo es cero, no existe tiempo, que la mente ha quedado desguarnecida por completo, el espacio es infinito. Y el espacio infinito es la prueba casi o el símbolo de la intuición. ¿Habéis procurado alguna vez? ¿Podéis experimentarlo? La mente sin ningún pensamiento dentro, sin ninguna imagen, sin una forma objetiva. Si habéis hecho esta experiencia, sabéis lo que quiere significar una mente vacía, con un vacío creador. Porque claro, nosotros tenemos el concepto de que cuando no hay formas ha desaparecido el pensamiento. Yo diría que el pensamiento está en otra dimensión, entonces hay la mente abstracta. Y como que estamos en un universo físico, porque nuestro universo es el cuerpo físico del globo oscuro, entonces resulta que todo nuestro universo, incluido el plano ático, es óptico, desde el punto de vista del globo cósmico. Por lo tanto, hay formas en todos los niveles. Nivel físico, como tenemos 3 dimensiones, estamos utilizando la percepción con 5 sentidos que pertenecen a las 5 dimensiones, vemos, palpamos, oímos y tenemos todas las consideraciones y percibe la mente concreta y le da entonces su cualificación, la que sea, dentro de un contexto psicológico. Pero si vamos al plano astral, y todos vamos al plano astral cada día, o cada noche, acosamos formas, vemos personas, vemos paisajes, personas fallecidas, personas que no están entre nosotros, personas que desconocemos, paisajes nunca vistos. ¿De dónde sale todo esto? Hay formas, entonces. Si vamos al plano búdico, como nosotros consideramos el plano búdico desde el plano mental, cuando queremos significar algo, no vemos formas. Pero si contemplamos el plano búdico desde el plano ánico, vemos formas. Porque el plano de la forma siempre está encima de un nivel superior, donde se producen los hechos. De ahí que ningún problema puede ser resuelto en el propio plano, ya sea astral, mental o físico. Hay que atender un plano superior. Es decir, que si queremos ser conscientes de la tercera dimensión, tenemos que subir a la cuarta, o ascender en conciencia a la cuarta. Pasar de aquel remoto espacio limitado, donde las cosas suceden a la velocidad de la luz, a 300.000 kilómetros por segundo, a pasar a un nivel en donde esta cantidad puede quedar multiplicada por miles de veces. Ahí está, por ejemplo, donde la perspectiva de los grandes videntes y los grandes iluminados, que han ido más deprisa del tiempo y se han puesto en contacto con aquellos hechos antes que sucedan, muchos siglos antes, por ejemplo. Y otros días de Notre Dame, por ejemplo, de cualquier cosa, de Malaquías y todo. Se basa en una cosa científica. Si la persona aumenta la velocidad de su percepción, no digo de su pensamiento, de su percepción, entonces las cosas del futuro son presentes. Y también las cosas del pasado están en el presente. Es como si ascendiésemos de Lantacrana a la conciencia. Y desde el punto de Lantacrana que hemos logrado alcanzar, se forma un cono de luz que abarca el pasado y el futuro.
y estamos nosotros en la línea de una carne que siempre es el símbolo del presente. Cuanto más ascendamos, más grande será el cor de luz que abarca los hechos del pasado y los hechos del futuro. Y en la mente del Logos, aquello que pasará dentro de 1000 años, 1 millón de años, está sucediendo ahora. Por lo tanto, como que la conciencia del iniciado está fuera del tiempo, y está en ese eterno ahora. Es cuando se da cuenta del valor del tiempo desde el ángulo de vista del propio Logos, que teniendo todo el universo, con todas sus grandes especializaciones técnicas, con sus grandes especializaciones filosóficas, científicas, o como sea, y teniendo la eternidad por delante con todo ese contexto de valor, no desperdicia en solo segundo de lo que decíamos otro día. Luego se basa en una gran capacidad de percepción. Nosotros percibimos en el nivel físico a través de 5 sentidos, pero el plano astral es completamente distinto, porque percibimos por cada uno de las células de nuestro ser del plano astral. Tiene ojos por todas partes del cuerpo astral. Es un cuerpo, digamos, que es una totalidad. No en vano está conectado con el segundo rayo, que es el que está esperando en este universo. El gran problema de la humanidad es que tiene desarrollado más el aspecto emocional que el aspecto mental. De ahí las crisis de los valores que están dentro de la sociedad. Las cosas que siempre son a base de pasión, de deseo, de sentimiento o de sentimentalismo. Hay que ser muy concretos en este punto. No se trata de un sentimiento de integridad o de belleza que corresponde a los primeros niveles del plano búdico, sino de la exaltación de los primeros planos del plano emocional, en el cual lo que llamamos sentimiento es un sentimentalismo vano y damos valor a cosas que realmente no entienden. De ahí el imperio de Maya o el espejismo o la ilusión, el Maya de los sentidos, el espejismo astral, porque siempre hay alteraciones en estos millones de ojos de percepción, o en el plano de la mente, cuando solamente dominamos una pequeña parte de la mente, la parte concreta y además muy limitadamente. De ahí el problema que se tiene el hombre moderno, que tiene la mente tecnificada, pero no es intuitivo. Este es el problema del hombre actual, que ha alcanzado el gran poder de síntesis, pero en un nivel meramente analítico. Pero no puede pasar todo el reino de la intuición. Especialmente cuando se habla de niños, se habla de la intuición. Es de la intuición hacia dentro o hacia arriba. Y en cambio, la mente concreta es desde la mente intelectual al mundo que nos rodea. No pasa de ahí. De ahí que en las almas se dan una serie de conocimientos sobre el valor de la memoria y el valor de los registros de capacidad. La persona para estudiar tiene que esforzar la memoria, pero el iniciado no tiene que pasar por la memoria. Él ve las cosas a la luz astral de los acontecimientos acásicos. Y con el tiempo, las escuelas del mundo, las universidades, no se basarán en la memoria. Cuando ves un estudiante cargado de libros, da pena. Da una sensación de inutilidad, una sensación de peso, porque todo aquello tiene que quedarte la memoria. Y para que se han creado los computadores. Los computadores para descargar al hombre de la memoria. Porque si el hombre se descarga de la memoria, automáticamente se le abren las puertas de la intuición. ¿Qué diferencia que hay entre la computadora como registro o la informática? La informática debe basarse fundamentalmente en la intuición. Si es la informática práctica. Porque los datos de la computadora tienen que ser experiencias vívidas o vividas por el propio de lo que está haciendo la información. Si no, no tiene valor. Es decir, que lo que tenemos es la parte del cerebro que recoge la memoria. Sucede aquí en esa cuarta ronda, porque está educando el hombre la memoria como base de datos científicos de lo que pasa, de lo que sucedió, o la historia, registro a la historia, a través de esos datos que han venido formulados por otras mentes.
que el hombre nunca es creador en tanto que tenga que asientarse en la memoria de los hechos. Y se trata de ser creador. Por lo tanto, cuando decimos que la mente concreta llega a un punto en que ya no sirve, no es que no se le asigne un valor a la mente, sino que esa parte de la mente con el tiempo se ha trascendida, como el fuego de Kundalini, que dejará de pertenecer al radio centro Muladhara y se centrará en el centro Anahata del corazón. Y entonces los centros debajo del corazón, debajo del diafragma, serán completamente trascendidos. Ahí el proceso está aquí. ¿Cómo podemos vivir sin memoria y al propio tiempo teniendo delante de nosotros todo lo que es la historia, con todas las memorias de todos los tiempos? Que de alguna manera lo que viene diciendo es que el conocimiento adquirido coarta, encasilla la posibilidad de esta creación. Es decir, nosotros somos creadores en potencia, pero por desgracia tenemos que basarnos sobre heredas, o sea, historias, datos, etcétera, heredados, ¿no? Entonces siempre nuestra creación no es genuina, sino parte de estos conocimientos adquiridos. En cambio, curiosamente, o sea, en varios libros se dice esto que dice, ¿no? Que los maestros leen los registros acásicos. En cambio, por ejemplo, no sé qué libro he leído que el maestro Kuzumi es un gran intelectual que domina varios idiomas y lee mucho. ¿Cómo se explica esto? Pero no tiene que pasar por la memoria. El hombre para comprender tiene que esforzarse, pero un adepto no tiene que esforzarse para comprender. Y tampoco tiene necesidad de pasar. Siguiendo en la misma trayectoria y ampliando quizás el punto de vista, vemos que el doctor Suzuki hace una pregunta muy interesante y trata de analizar la diferencia entre el Dios y el uno, el que se manifiesta, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿qué es lo que pensó Dios al crear el mundo? ¿No? Entonces hace esta consideración. Dios no piensa, Dios es, ¿no? Y entonces te pone toda una serie de consideraciones diciendo que la culpa nuestra, o sea, tenemos la gran culpa de poner a Dios como nosotros, pero el gigante, con una mente, con un corazón, etcétera, ¿no? O sea, que tenemos ese problema del gigantismo. Sin en cambio, en la manifestación de Dios, o sea, a mí se me ocurrió, antes de seguir adelante, en los comentarios, el uno, al crear el universo, dijo de alguna manera a su padre, a su mónada, a su creador, hágase tu voluntad. Es decir, él se reveló como el canal de esta necesidad, ¿no? A su manifestación se reveló entonces esto, creando de alguna manera el espacio, el sonido, la luz, etcétera, ¿no? Pero entonces vemos que lo analiza como una necesidad kármica, cósmica, en el cual dice que meditó sobre la idea que pretendía al crear un universo, al crear un logos. Es decir, primero meditó, y entonces ahí cómo podíamos enlazar con el principio, y conociendo el final desde el principio, y viendo todos los avatares, previó todas las formas y todas las necesidades que tenía que sufrir esta manifestación para llegar al final. O sea, de alguna manera vemos desde los planos absolutos que sí, la creación tiene un principio y un fin, pero desde los niveles inferiores la creación es infinita, ¿no? Entonces es curioso, volvemos a lo mismo, teniendo la eternidad por delante no debemos desaprovechar ni un segundo, ¿no? Entonces te paso un poco la pelota. ¿Qué es lo que pensó Dios al crear el mundo?
¿Qué misión nos ha dado? ¿Para qué lo ha creado? Pues es un compromiso, porque no sé lo que pensaba yo. Pero sí que puedo decir, lo que sí que puedo decir, y esto es muy interesante porque pertenece a los archivos de casa, es que el Logos, el Dios que sea de cualquier universo, no puede emprender ninguna obra creadora si no tiene un archivo de recuerdos detrás de sí. Es decir, que la conciencia, vamos a considerar la conciencia humana, para no meternos con Dios tan directamente, pero sabiendo que nosotros somos un reflejo, que por lo tanto igual es de arriba que abajo, igual es de abajo que arriba, pero sabemos que nosotros, nuestra conciencia está basada en una serie infinita de recuerdos. Si falla el recuerdo, no está la conciencia. Entonces la limitación del hombre es la propia conciencia. La conciencia que está atada a un recuerdo. Pero es que la cadena de evoluciones, la cadena de mundos, la cadena de sistemas solares, la cadena de galaxias o de constelaciones, se basa siempre en la experiencia precedente del Logos que abarca con su radiación aquel universo que va a emprender. Ejemplo, en el universo pasado, de nuestro propio Logos, había una experiencia precedente y anteriores evoluciones del propio Logos, y sabemos que existe un lugar dentro del propio Logos donde queden registradas todas sus memorias. Cuidado, no digo que quede atado a sus memorias, sino que tiene su saquito o su gran saco de recuerdos, que son los que utiliza para crear una cosa nueva. No puede un Logos crear una cosa nueva sin tener idea de lo viejo, para no repetir los contextos. Y que la creación, mirarlo desde el punto de vista de que el recuerdo se renueve a sí mismo y que no sea sin sí mismo, por recuerdo. Algo parecido cuando la escuela Arcade te manda un informe igual cada mes. Aparentemente es limitador porque te está machacando algo que está estructurado de una manera técnica a base de un recuerdo permanente. Pero ¿qué sucede si cada vez que enfrentas el informe tú le das vida nueva, nuevas capacidades? El recuerdo es lo mismo, pero la expresión difiere en cada ciclo de vida. Bueno, cuando decía del recuerdo de las computadoras, es para evitar que la mente del estudiante, el que sea, tenga que estar cotejando siempre sus memorias con lo que viene nuevo. Así nunca se desarrolla la intuición, porque lo que hace es comparar los recuerdos del pasado con las cosas del conocimiento del presente. Y cuando tiene la suerte que diga a uno, ha comprendido. Pero si no encuentra un recuerdo que sea afín con el conocimiento que estás adquiriendo, no puedes comprenderlo. Y sin embargo, se hace automáticamente. Entonces depende de la experiencia del pensador, que tiene sus saquitos de recuerdos, como todos tenemos recuerdos. Cuando estamos encaramándonos, por decirlo de alguna manera, en Mantacarana, y miramos hacia el pasado, podemos ver un sinfín de vidas. No es que tengamos que hacerlo. Pues eso explica un hecho que es real. ¿Y quién no ha visto algo del pasado o algo del futuro? En un momento de exaltación, en un momento de meditación, en un momento de contemplación, hemos sido conscientes de un recuerdo pasado o un hecho del futuro. Y esto nos pasa tan frecuentemente que no le damos importancia. Y el hecho que una persona se dé cuenta ahora que aquello ya lo ha vivido, no sabe cuándo, pero está seguro que lo ha vivido, significa que uno de sus recuerdos ha encontrado su punto de reunión en el tiempo en que aquel hecho sucedió, o que ha ido tan deprisa su conciencia que ha rebasado la velocidad de la luz y entonces ha vivido algo que pertenece al futuro. Y son experiencias como de la profecía, como las corazonadas que todos tenemos, que nos dan noción de niveles en donde la memoria aparentemente no tiene su lugar. La memoria solamente es un depósito de recuerdos de la conciencia que no es cada vez que da un paso, pero que al propio tiempo, si la persona se encadena al conocimiento, que es parte del recuerdo, es
fácil que pierda de vista su capacidad intuitiva, la capacidad de vivir dentro de la propia realidad. Y esto va para todos los esoteristas. De ahí que cuando hablamos de anión, estamos hablando de un punto dentro de la vida humana en el cual la mente deja de estar atado al recuerdo. Significa que se ha hecho creador, se ha hecho completamente vulnerable a todo contexto ambiental, vulnerable por los cuatro costados. Entonces hay una experiencia que no es la del recuerdo, sino es aquella vida más abundante, es aquellas cosas nuevas que nos habla San Pablo, o Pablo de Tarso, es aquella cosa que está edificándose dentro del corazón del hombre nuevo, que no tiene nada que ver con el pasado. No es que lo deje, es que no lo necesita. Es la herramienta que le sirvió para pegar su conciencia. ¿Qué me decís cuando desapareció el cuerpo causal? Destruido la cuarta iniciación. Todo el saquito es destruido. ¿Pero qué queda? Todo queda archivado en un átomo permanente. Mental, emocional o físico. Y todos tenemos en el corazón un pequeño átomo, que es el que venció la inercia femenina ante la invasión masculina. Y es el que llevó la vida del hombre física en este presente estado de vida o de evolución. Pero la potencialidad de este pequeño átomo es tan grande que, mirándolo desde el punto de vista físico, no podemos concebir su importancia. Pero si miramos el átomo permanente físico desde el plano causal, vemos que tiene ahí las memorias de todas sus vidas. Y estas vidas, como decía Buda, son más numerosas que las arenas del mar. Sabemos lo que significa esto, dicho por el propio Buda. Significa que hemos llegado aquí por un proceso de memoria que se remonta desde que éramos un pequeño átomo en el mundo mineral. Y hemos llegado aquí a ser hombres conscientes, plenamente autoconscientes de nuestra vida, que no sentimos que formamos parte de un drama histórico, sino que nosotros podemos contemplar la historia aparte de nosotros. Y eso se llama autoconciencia. Esta autoconciencia es lo que nos permite a nosotros de vivir en la realidad. Ante una separación entre yo y el no yo, entre los hechos y aquel que es el motivador de los hechos, entre los pensamientos y el pensador, entre los sentimientos y el hombre que siente, el hombre senciente, o entre los actos físicos y el cuerpo. De mirada somos conscientes del plano físico, pensamos, medimos, nos relacionamos, pero eso no sucede en el plano astral. Y en el plano astral somos solamente conscientes de que estamos allí, pero no nos damos nunca cuenta de nosotros mismos. La primera vez que la persona realiza la experiencia de darse cuenta que está soñando es cuando empieza a estructurarse la conciencia astral, la autoconciencia astral. Antes no. Cuando la persona se da cuenta constantemente de que está soñando, está adquiriendo autoconciencia astral, está estructurando su cuerpo astral. Y lo mismo sucede con la mente. Es decir, que nosotros estamos pensando, pero no somos conscientes de las motivaciones del pensador. Estamos siguiendo un movimiento, y a este movimiento llamamos el pensamiento o las imágenes que están incluidas dentro del pensamiento o la idea. No sé si me explico. Es decir, que tenemos la mente cargada de cosas, cargada de recuerdos, cargada de cosas alimentadas. Y naturalmente nos recreamos con los pensamientos, pero jamás podemos liberar los pensamientos. Naturalmente, entonces tiene que haber forzosamente, si queremos adquirir la licencia, dejar todo esto. Y esto no se puede dejar sin la resistencia del yo, que se ha crecido a través de todo este contexto ambiental, de todo este contexto memorial, o del contexto ambiental de los pensamientos que van y vienen por los que orientamos. Esta es nuestra estructura que nos sirve a nosotros de base y la cual nos hace sentirnos seguros de la vida, y es el miedo que tiene el individuo a enfrentar ciertos hechos, sobre todo los que de alguna manera se enfrentan a esta estructura. Es decir, mira qué bien que me va. Estaba explicando el otro día cierta anécdota
de un gurú, estaba comparando diferentes aspectos de diferentes maestros, de diferentes rayos, que si bien cada uno decía, pongamos, la verdad, de acuerdo como él la sentía, de acuerdo a su rayo, o sea, un primero, un segundo y un sexto, por ejemplo, era el ejemplo citado, pues bien, prácticamente, a pesar de que los tres estaban diciendo lo mismo, eran astrámicamente incompatibles. Y entonces vemos que al mismo tiempo en el público hay gente que busca, pero según de quién vengan estas palabras, la sintonización, el oído no estaba preparado para recibir este mensaje. Entonces, curiosamente dice, bueno, oirán solo aquellos que tengan los oídos para oír, ¿no? Estar dispuestos de alguna manera a sintonizar mentalmente con este contexto. Los que no están, de alguna manera estas verdades están afectando su estructura, ¿no? Y entonces como mecanismo de defensa la están rechazando. Entonces los oídos se bloquean, por decirlo así. O como decía el doctor Suzuki en otra ocasión, la historia del monje que ya conté aquí hace unos meses, que vino un catedrático de la Universidad de Tokio a visitar a un humilde monje que era conocido por su sabiduría, ¿no? Y este monje le avisa que viene el catedrático fulanito de tal, y se pone su mejor bata, pone un delantal o un mantel nuevo en la mesa, 2 tazas chinas preciosas, prepara una taza de té, lo invita a pasar, y entonces se quedan sentados los dos frente a frente en un silencio absoluto. Entonces el monje le empieza a poner té en su taza, por todos los sitios, se mancha el traje y le ganado, y riendo. Mira, ¿no ve usted que está echando el té? Sí, que creo, sí. Pues ¿por qué lo hace? Porque es usted mismo. Su taza está llena, yo no puedo poner nada en esta taza. Vacíe usted primero la taza y entonces podrá escuchar mis palabras, ¿no? Es un ejemplo que viene ahí. Bueno, pero fijamos una cosa. Cuando la persona no comprende una cosa, a veces no es que no pueda comprender, sino que le asusta que la cosa. Tiene una resistencia a lo nuevo precisamente. Y fijaos bien que cuando se tiene que pasar por la iniciación, hay que pasar por un estado de crítico de soledad absoluta. Y lo que da miedo al candidato es afrontar esta soledad, porque esta soledad no le ofrece seguridades, no la seguridad le ofrece, ni de tipo mental, material ni espiritual. Por lo tanto, este que vamos a afrontar esta situación hace que los candidatos, los equipos, tengan siempre un veto delante de ellos, de parte de la jerarquía. Por lo tanto, tendrán que enfrentar esto. Naturalmente, digamos, llevamos a lo mismo de antes. La seguridad que ofrece sentirse resguardado por una serie de valores conquistados en el tiempo. Lo mismo puede ser un pensamiento archivado en la conciencia, que tú le das cuenta, pero que puede causarte grandes trastornos de tipo emocional. O puede ser una cuenta en el banco, estar atado a aquella cosa. Por lo tanto, no se trata de que, como que la persona, por ejemplo, que está atado a 1.000.000 de pesetas y otro está atado a 10 céntimos, a una peseta. Desde el punto de vista de la jerarquía, igual está atado uno que el otro. No depende de la cantidad, depende del hecho, la intención de una cosa. Por lo tanto, llega un momento en que habrá que dejar los saquitos de recuerdo a un lado. Porque nuestra mente, para captar la cosa intuitiva, el aspecto intuitivo del yo superior del ángel solar, tendrá que dejar la mente libre de todo, completamente vacía. Pero claro, la mente vacía aterra al candidato. Y es no afrontar este momento solemne, que se presentará varias veces durante una vida, hasta que, cansado el yo, te obligará a cogerte allí, para que veas lo que es, para que veas que aquello no es negativo, ni es tampoco la aniquilación de tus seguridades, sino que es la máxima seguridad. Pero como que Dios no lo sabe, y Él ya no lo sabe porque está atado a los conceptos tradicionales del pasado, y al no enfrentar esta cosa que vino al presente, entonces toda su vida es una inquietud, una crisis y un temor constante, todo. Fijaos bien, si una persona humana de cualquier latitud, de cualquier continente, dejarse de tener miedo a la guerra no tendría necesidad ya de ser presidente.
Es el temor a la guerra lo que crea la guerra. Por tanto, los autoristas, y lo dijo claramente el maestro tibetano, la guerra del 45, que terminó 45, empezó 14. Es la continuación de la misma guerra. Pero la Segunda Guerra Mundial, decía el tibetano, estalló porque los discípulos no dieron la medida de sus posibilidades. Tuvieron miedo de afrontar sus situaciones ante las ramas y ante la propia sociedad donde vivían inmersos. Porque había muchos amigos en otras ramas que pertenecían al bando judío, no personalmente. Y no pudieron resistir. Todo estando en contacto con el maestro. La tensión producida por el odio racial, que estaba provocado por las fuerzas cósmicas del mal, que se habían introducido en el planeta y estaban radicando sobre el pueblo alemán en aquellos momentos trascendentales. Es curioso que esta pregunta te la quería hacer, porque en tu libro dices, se evitará la Tercera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué quiere decir en esto? O sea, elevando este mismo caso, de que si antes ha sido un fracaso de los discípulos, ¿quiere decir que ahora los discípulos trabajarán o trabajaremos mejor? Sí. Ya había empezado. La guerra está en la mente de los hombres. No es una cosa objetiva. Cuando el hombre lo tiene en la mente, está luchando con ella. Hay una posibilidad, porque el hombre comprenda que aquella lucha no tiene sentido. Pero está latente en cada una de las fibras de nuestro ser. Lo vemos en el deporte, lo vemos en cualquier competición. Siempre hay dos bandos. Y sin darnos cuenta fatalmente estamos adheridos a un bando determinado. A este o al otro, que más nos guste, o que más cuadra en su temperamento, o el que más hace vibrar nuestras fibras sensibles. Pero es verdad esto es una lucha. Porque todo cuanto viene del factor sobre el cual estamos adheridos es indispensable. Pero todo cuanto provenga del aspecto que nosotros consideramos que no es nuestro, lo consideramos dominado. Es decir, que aceptamos una cosa y rechazamos la otra a priori, solamente por motivos antagónicos, cuando la realidad esotérica es situarse en el centro. El deporte mismo es un pugilato de valores. Siempre hay dos que están luchando. La dualidad se ve en el deporte como se ve en la guerra. Y elevamos la tensión planetaria del campo del deporte, del campo de cualquier competición social, por ejemplo, porque hoy día la sociedad se basa en regalos, en el cumplimiento, en la autocualificación, y cuanto más premios obtenga, más en la sociedad, lo cual es negar la vida humilde del servidor de la humanidad. Veamos, por ejemplo, cuando vemos un militar cargado de medallas, es que da una sensación purísima desde el ángulo esotérico, porque todo aquello es la vanidad del yo que no le sirve porque nada pasa al otro lado. No lo veo. ¿Quién es esto? La fortuna. ¿Qué? Están luchando toda su existencia para amasar una fortuna que tienen que dejar. Es que falta un sentido claro de valores. Pero es que no lo vemos solamente en la persona corriente, sino que lo vemos en sectores esotéricos. Aquellos que no estén tan adheridos al dinero, pero están adheridos a sus propias ideas y conclusiones. Y están creando situaciones aparte o grupitos aparte, porque son esotéricos y los demás no son esotéricos. Y por tanto ya hay una barrera establecida entre los unos y los otros. Y esta barrera, junto con todas las barreras del deporte, del pugilato de valores sociales, del que quiere más o que puede menos, esas cosas, está creando el ámbito de la guerra. Y eso está una entidad de un señor del karma que recoge todas estas cosas. Y cuando está cargado el ambiente, lo suelta. El señor del karma es el señor de la justicia. No da ninguna situación que no sea creada por los seres humanos. Por tanto, cuando decía que puede ser evitada la Tercera Guerra Mundial, yo digo que no solamente es posible, es que debe ser evitada. Es una ley del discípulo evitar la guerra, empezando por no tener tensiones internas, empezando por dejar su mente desguarnecida de valores sociales, psicológicos o mundanos. Todos estamos adheridos, todos estamos dentro de este fragor
este amasijo de cosas que constituye la estructura de nuestra conciencia. Es que quizá me aparte un poco de esto, pero es igual. Quería poner una pregunta. Era el aspecto de que, por ejemplo, se dice que nuestro cerebro trabaja solo un 30%, más o menos. Y quizá menos. Entonces, quiere decir que existe un 100%. No podríamos hablar sobre dónde conectarán estas otras células el día que entren en funcionamiento. Darán más amplitud de miras desde un punto de vista de valores psicológicos más bien de plano físico, o serán unas conexiones de las cuales veremos más la realidad astral y mental y lúdica. Estas otras células no se puede colegir qué misión van a tener cuando se desenvuelvan. Yo te digo una cosa, y esto hay que tener en cuenta porque hablamos desde un ángulo profundamente esotérico y hay que tomar las cosas con su verdadera aceptación y valor psicológico. Cuando decimos que estamos trabajando un 30%, que tenemos que alcanzar el 100%, a mí me parece una barbaridad. Porque desde el ángulo esotérico cada vez que aumenta un tanto por ciento aumenta la seguridad. La seguridad psicológica en la mente. En tanto que la iniciación es la simplificación total de la mente. Lo cual significa que al 100% no vale, porque tiene que el ser infinito, el ser absoluto. Bueno, ahí está, que el todo y el nada es lo mismo. Exacto. Pero que cuando hablamos de esto, hablamos de un aspecto técnico. El hombre, como Einstein, vamos a poner un nombre científico, que tiene estructurado el cerebro a base de un 30% de posibilidades. Pero es que el maestro no tiene mente, si me permite esa expresión, ni el ángel tiene mente tampoco, y hace su trabajo. La mente es un instrumento que surge cuando lo necesitamos. Pero desgraciadamente hemos hecho del instrumento nuestra vida, o la meta de nuestra vida, no un medio para alcanzar una finalidad. Por tanto, cuando decimos que vamos a alcanzar un 100%, estamos negando, de hecho, la crisis iniciática. O nos estamos metiendo en una crisis de valores que no es la crisis iniciática, que es cuando no queda nada, y entonces incluso desapareció el cuerpo causal. Que es la última riqueza del yo, fijaos bien, cuando lo que hemos creado a través de millones de años. Tenemos autoconciencia, tenemos yo, tenemos alma desde hace 18 millones de años. ¿Cuál era la conclusión? De que la autoconciencia no debe dejar de ser. ¿Para qué algo que está más allá de la autoconciencia? ¿Qué es la conciencia de Dios en nosotros? Es como decíamos el otro día. No vamos a sumergir la gota en el océano, que es la aniquilación de la gota, sino que el océano se va a sumergir dentro de la gota, y entonces es la conciencia cósmica. Entonces hay que llegar a cero para que la totalidad del ser se pueda introducir dentro de nuestra medida ya tan pura y tan sensibilizada que no haya diferencia entre el Dios inmanente y el Dios trascendente, o entre el hombre y Dios. Todo eso se ha fundido, ha desaparecido todo esto. Esas son las elucubraciones del pensador, las reflexiones del yo, que nos sirven en cierto punto. Ahora bien, ¿por qué el maestro es maestro de compasión y de sabiduría? Porque todo el archivo acásico del Señor del Universo está a su disposición. Este sí que ha dejado por completo todas sus memorias, porque están todas las memorias de Dios. Y sus pequeñas memorias se han fundido dentro de la memoria cósmica. Al fundirse la vida de Dios en él, todas sus memorias han pasado a depender del propio Logos. Pero, ¿qué tiene a cambio el iniciado? Tiene la mente de Dios para pensar. Tiene la memoria de Dios en los registros acásicos para saber cualquier cosa que necesite, que es la gran computadora cósmica. De ahí que hay que empezar a trabajar en el sentido de que la memoria del hombre cada vez debe tener menos valor desde el punto de vista de la creación o desde el punto de vista del estudio. Porque es que es horroroso que tengan que meterse dentro de la pequeña cabeza tantas cosas que la mayoría de ellas no servirán para nada, metiendo paja y paja. En tanto que si hubiese computadoras para cualquier reflexión, una pequeña introducción de la mano, cualquier cosa, sabe enseguida el dato que necesita. ¿Qué es lo que hace la lectura?
Entonces la memoria cósmica se refleja en la computadora. No sé si os habéis dado cuenta. Entonces el informador es Dios en este caso, de la memoria cósmica o del registro clásico, o de la casa universal. En tanto que el hombre creador tiene que crear la informática, que debe informar precisamente a las computadoras, que serán archivos de memorias, pero cualificados para la mente del pensador, el que sea. Por ejemplo, si fuese cuestión de calidad, el maestro tibetano sería el maestro de maestros, porque es el maestro dentro de la jerarquía que más sabe sobre cosmogonía. Pero ¿qué pasa? Que si el Cristo necesita un dato, se va a pedir al tibetano, utilizando su gran memoria cósmica, porque se ha puesto en contacto con ciertos espíritus de la divinidad, ya forma parte de los 7 senderos del rayo, los 7 senderos que tiene adepto antes de ingresar, digamos, en el cosmos, con plena autonomía, dejando ya el sistema solar. Por lo tanto, si el maestro tibetano posee esta gran memoria cósmica, o esa gran contención de cosas, digamos, cósmicas, cualquier maestro, un Shuan de rayo, por ejemplo, le pide, porque la humildad y la reverencia, la gratitud, el reconocimiento y la amistad está rigiendo la jerarquía. Aquí no, aquí, a cambio del recuerdo, tienes que dar otra cosa, porque todo está a base de la competición. Pero es que hablando de jerarquía, y hablamos de una cosa totalmente diferente de lo que sabemos, de lo que conocemos y de lo que practicamos. Y hay que empezar por aquí, que las condiciones del mundo tendrán que cambiar radicalmente antes del final del siglo. Yo os digo que si no tenemos miedo a la guerra evitaremos. Porque nosotros tenemos la calidad, somos la sal de la tierra. Y los demás son recipientes de cosas. No es con afán peyorativo, pero la inmensa mayoría de la humanidad todavía está pensando solamente en las memorias. Sus pequeñas memorias ancestrales, que no tienen nada que ver con la memoria creadora del hombre. Si me permites, una pregunta que tenía hace un par de semanas y que viene bien aquí. Pone el objeto de la creación de Dios, es decir, el objeto de nuestras reencarnaciones en la tierra es adquirir experiencias que de otra manera no podríamos adquirir. Es decir, si nosotros estuviéramos dentro de una evolución angélica, lo que decías antes, la autoconciencia de estas cosas en el plano físico no sería imposible. Entonces tenemos, prolongando esta idea en el tiempo, vemos que el cuerpo parados ahí en el primer plano de nuestro plano. Entonces, cuando se procede a la destrucción del cuerpo causal, estos 3 átomos permanentes también están allí. ¿Qué pasa con ellos? Continúan vívidos. Sí, pero se van a otro plano. No, quedan aquí en otro plano. Igual que antes. Antes estaban aglutinados en el cuerpo causal. Bueno, estaban también, pero estaban conectados con el ángel solar. Una vez ha sido destruido el cuerpo causal, el ángel solar vuelve a su patria, el 5º plano cósmico, el desarrollamiento de Dios. Entonces, ¿qué queda? La memoria permanente de la mórada. No tiene cuerpo físico. ¿Quién puede tenerlo? No tiene cuerpo emocional, no tiene cuerpo mental. Y tiene cuerpo físico, será un cuerpo físico conectado directamente con la mórada sin pasar por el cuerpo causal. Entonces habrá recuerdo y no se da cuenta, no hace consciente de esto en cada uno de los planos del sistema solar, donde ha experimentado. Porque entonces la mórada recoge, es como así pescar, y pesca los átomos permanentes y los aloja en su corazón, la mórada. Y no recuerdo cuando tiene que crear un nuevo cuerpo, lanza primero al mar de la vida el cuerpo físico con la permanente físico. Más tarde después el átomo permanente emocional y después el cuerpo mental. Porque no los necesita. Aunque no los necesita. No hablo de locos ahora. Ni un maestro, hablo del hombre. El hombre. Pero cuando se trata de un maestro, pues tiene siempre una sombra. Y entonces lo utiliza mediante arte mágica y el poder de los mantras sobre los dedos. Y el cuerpo dan ganas a salir y lo crea su voluntad.
puede tener el cuerpo que quiera, pero siempre sea en virtud de todas sus experiencias pasadas. El cuerpo que utiliza nuestro logos planetario, aparece como, volvemos a decir lo mismo, es muy interesante, y desde el ángulo esotérico puede ser una gran ayuda para vosotros, para los estudiantes esotéricos, que el cuerpo de nuestro logos planetario es completamente etérico de el resultado no puede completamente físico. Aparece como un doncel de 16 primavera. El Señor del mundo, cuando se aparece físicamente, aparece como un joven de 16 años. Porque la edad que tiene nuestro sistema planetario, o nuestro sistema, digamos, esquema planetario, son 16 años desde el punto de vista cósmico. Es decir, que cada ciclo, la cuarta ronda, tendrá un año más. Entonces tendrá 17 años. Fijaos bien, antes no llegue a 72 años, que es 72 mayor la edad del hombre. ¿Cuántos eones y mambantas pasarán todavía antes de que haya llegado a convertir su planeta en un planeta sagrado? 472 años cósmicos. Es un algo esotérico. Es cuando el sistema planetario, o nuestro sistema planetario, llega a su perfección. Entonces, el centro del corazón estará completamente invadido por energías humanas y directas, igual que el centro A. Y aquí habrán las entidades, digamos, evolucionadas de la razón, que constituirán otro centro. Será una iniciación superior. Todo liberará a un ritmo superior sola. Y entonces nuestro logos adquiere la cuarta iniciación cósmica, logos planetario en la Tierra. Tendrá 72 años. Porque 72 años corresponde a un grado zodíaco dentro del movimiento de retrogradación de 22 años. Multiplicad esto por 360 grados y os dará la cantidad de 25.921, que es la rueda cíclica del zodíaco del movimiento de retrogradación. 72 años cósmicos. Ahora tiene nuestro logos planetario 16 años. Pero decías que está pasando la crisis energética ahora de la cuarta iniciación solar, pero no cósmica. No tiene que ver, y fijamos bien, esto discutimos mucho en Madrid. Una cosa es la cuarta iniciación planetaria, otra cosa es la cuarta iniciación solar, y otra cosa es la que hablo, la cuarta iniciación cósmica, fuera de nuestro sistema solar y aquí en Siria. No es lo mismo. Y un planeta sagrado es la cuarta iniciación cósmica. ¿Cuál? El planeta sagrado cuando tiene la cuarta iniciación cósmica. Estamos bien que es la iniciación que tiene actualmente el logo solar. Pero es que cuando el logo solar adquiera la quinta iniciación cósmica, entonces sobreviene automáticamente el gran Pralaya y desaparece el universo dentro de sus propios recuerdos. Entonces viene el sueño de Brahma, después de ser en actividad y emoción y descanso. Los Manvantras, los Pralayas se suceden mutuamente. Pero un Pralaya, que es el de Bacán de los dioses, tarda muchos millones de años. Entonces, dentro de este misterio del cual poco podemos hablar, el logo solar se recrea con sus creaciones del pasado, preparando las bases del universo del futuro. Siempre se prepara el futuro en otro lado. Y cuando surge el logo de otro lado, entonces se crea un Manvantara, los ciclos de actividad. Y entonces vuelve a surgir. Pero cada vez pasa, cada vez con más poder, con más belleza, con más armonía, con más tutla. Un Pralaya es más trabajo que lo después. El Pralaya. El Pralaya es un descanso. Pero si está consiguiendo. No está recreándose con tus recuerdos. Tú puedes estar mirando tus recuerdos sin que te apegues a los recuerdos. Como hace, por ejemplo, el trabajo de recapitulación
de los discípulos de la escuela católica. La recapitulación del pensador sobre lo que ha hecho anterior. Que no es lo mismo que adherirse o apegarse a lo que estás viendo. Porque tú puedes tener un recuerdo sin estar apegado al recuerdo. Hay que distinguir entre las memorias que te están condicionando y entre tú contemplas la panorámica de tus memorias, pero aparte, mirando tu experiencia. Y esto lo hacemos todos. Porque contemplamos lo que hemos hecho, lo que no hay que hacer nunca es apegarse. Aquí lo que hemos realizado. ¿Y qué quiere de bacán en el hombre a otra allá en el hombre? El de bacán en el hombre es un símil. El de bacán siempre es un descanso del ser humano, porque él tiene que rememorar muchas cosas que ha olvidado, que ha omitido, que no ha experimentado durante su vida física. Entonces hay una ley de compensación. Y esta ley de compensación se halla en cualquier nivel del plano mental que te corresponde, en esta ley de bacán, en donde todo aquello que tú has deseado intensamente y no puedes lograr, ahí lo realizas. Porque cuando lo vas a hacer, estés completamente regenerado o liberado de aquellos recuerdos. Estamos con la liberación de los recuerdos. Y esto pasa muy activamente en los discípulos, que suelen estar pensando, están siempre adorando un maestro, y están en esta situación y sobreviene la muerte física, y están en debacán entero solamente con la presencia del maestro que no está en la vida. Porque la visión del maestro es para experimentarla en realidad, espiritualmente, no en el debacán. Y no obstante, se nos dice justamente que la recompensa del discípulo se halla en el debacán, precisamente. No se halla en la vida física, sino en el debacán. Pero siempre será en función de algo deseado ardientemente, con buena intención y que no ha podido realizar. Por ejemplo, actos de servicio. En el plano astral, el plano mental superior, o en ciertos subplanos del plano mental, donde se realiza el debacán de un discípulo o de una persona muy espiritual, se vuelve siempre trabajando en aquello que hubiese querido hacer y no pudo realizar por las circunstancias, no por su propia voluntad, por el cargo impuesto a su vida física. Y entonces se nos dice justamente que está sirviendo al alma desde aquel plano de bacán. Está trabajando para la humanidad en aquel plano porque había sido una cosa ardiente dentro de su corazón y que entonces lo puede realizar. Y está el tiempo que sea. Cuando hablamos de bacán perdemos la noción del tiempo porque no le aplicamos el sentido de tiempo físico, de horas, minutos, segundos. Además, el cuerpo no tiene las exigencias pesadas ni la gravitación que tiene el cuerpo físico. Si no tuviésemos cuerpo físico, pensar es crear, pensar es hacer. Ahora no, porque encontramos el impedimento de esa escafandra que está limitando nuestra vida. Pero en el plano astral, no sé si habéis realizado una experiencia astral, os dais cuenta que pensar es estar realizando con la velocidad superior a la de la luz. No hay gravitación. Si haces experiencia astral en cualquier momento de la vida viendo personas, seres humanos, veis que están como flotando, no andan, están flotando, no tienen gravedad. Y esto me hace pensar, cuando fueron a la luna los primeros astronautas, de qué manera tan difícil se podían sostener porque no había la carga de la Tierra. Pero hay que aprender, y hay un curso de navegación, por decirlo así, astral. ¿Por qué? Porque habituado a la conciencia física, al peso, se lanza y entonces es vertiginoso el impulso que das. Eso parece que sea un poquito rocambolesco, pero es verdad. Y vais a experimentarlo cuando tengáis conciencia, veis como realmente la gravedad no existe. Y esto se centuplica los efectos cuando pasa con la mitad.
Y cuando pasa el plano causal, cuando adquirido la consistencia suficiente, cuando eres autoconsciente en el plano astral, entonces andas como si fueses una persona igual en el plano físico, sabiendo cómo debe dar los pasos para no dar demasiado. Puedes correr a velocidades de vértigo y no hay distancias físicas para el hombre astral. Por tanto, es muy interesante, a pesar de que hablamos de cosas cósmicas, de que nos detengamos de una vez de lo que nos sucede cuando estamos en el plano astral. Es una experiencia que realizamos cada día, pero no somos autoconscientes de la experiencia, sino que la vemos a distancia. Y tenemos algo de recuerdo. Pero quizá todos tendremos quizá el recuerdo de haber volado una vez durante el sueño. Existe el vuelo. Porque como tenemos autoconsciencia, tenemos control, la sensación que volamos, realmente nos podemos desplazar a velocidades inverosímiles. Hay la medida de instantaneidad. Esa es esta. No hay distancia para el hombre astral consciente. Es muy sugestivo. Pero es una cosa muy curiosa que creo que no sé si a todos nos puede pasar igual. Que yo, por ejemplo, en los sueños no ando jamás. Simplemente estoy en un sitio otro y ya está. Estoy, no ando. No recuerdo nunca de andar. Porque tú, sí, porque tú eres consciente, pero no autoconsciente. Tú ves una panorámica delante de ti, pero tú nunca te ves. Eso soy yo. La conciencia de Dios siempre está presente. Pero no, tú no dices, estoy soñando, estoy viendo esto, ¿no? Sino que tú ves un cuadro, un drama, el que sea. Hablas con personas, sientes muchas cosas, pero tú nunca te das cuenta de ti. Como entidad real, en separación de los hechos. Estamos con el apego a los hechos. ¿Ves que pasa algo ahí delante de ti? Con el tiempo veréis que hay colores, que jamás se sueña con colores, y es una experiencia que es muy rara, que se sueña con colores. Es cuando empieza la autoconciencia astral verdadera. Y entonces los colores del plano astral son superiores en belleza y armonía que los del plano físico. Es como si fuesen colores del fuego o colores eléctricos, no sé cómo explicarlo. Hay que tener la experiencia. Más vivo, pero es algo que no se puede explicar. En comparación. Pero más que nada es la cosa total. Y solamente es el segundo soplano. Y seguramente que estamos en un primero o segundo soplano, o tercer soplano máximo. Porque si obtenemos la autoconciencia astral en el quinto soplano, es algo inaudito, y no se puede explicar esto. Y cuando vayas ascendiendo los planos arquetípicos de sentimiento creador, es que hay que verlo y experimentarlo esto. Fijaos bien que es imposible explicar un color o explicar la música. Puedes decir me gusta o no me gusta, pero no puedes explicar el hecho. Científicamente no hay explicación al color amarillo, por ejemplo. Y tenemos noción del color amarillo porque conocemos el verde y los demás del espectro solar. Pero hay algún color que es así, no puedes decirlo. Es abstracto completamente. Pero ahora fijaos bien, cuando este color es mucho más bonito, no para usted, no puedes darle ninguna explicación. Solamente que os regocija, eso sí. Pero tampoco puedes explicar el regocijo. Y será una cosa vuestra porque los demás tampoco puedan experimentarlo. Es como aquel que come y el que está mirando el que está comiendo. El que está comiendo, está comiendo. Y el que está mirando, sí, está mirando el que come, pero no come. No sabe el gusto de los alimentos. Esto pasa con la conciencia astral de la persona que lo vive como una experiencia de otra persona. Pero tiene que ser una experiencia total de cada uno. En cualquier momento del tiempo tiene que pasar esa experiencia. Y los discípulos tenemos que tener esta experiencia. Y tenemos que pasar por el plano astral y ser conscientes en cada uno de esos planos. Y trabajar allí y trabajar toda la mente. Conscientemente también. Porque cuando hay una meditación asrámica, por ejemplo, ves los efectos desde las ramas, en el plano mental y en el plano emocional. Y luego los efectos en tu cerebro físico o en tu corazón. Por esto, es una conciencia de síntesis. Yo estoy viniendo poco a poco. Pero claro,
hay que dejar muchas cosas que tenemos apegadas a la conciencia. Hay que dejar de recrearse con los recuerdos. Con el amasijo de cosas que todos llevamos dentro, este valor impresionante de recuerdos que todos llevamos detrás de nosotros. No por el simple hecho de ser un recuerdo, porque es la base de la conciencia, sino porque sutilmente estamos atados a esos recuerdos. Y todo cuanto constituye la historia de la psicología desde Freud hasta ahora, y saber lo que sucede este amasijo de recuerdos de toda la conciencia, y cómo aislar unos recuerdos de otros hasta hallar la causa de cualquier complejo psicológico. Pero ahora la técnica ya no es la misma que en el tiempo de Freud ni de Jung tampoco. Ahora se trata de ver qué es lo que hay más allá de la mente, porque la mente hasta ahora no ha descifrado sus secretos, solamente nos ha contado cosas, pero secretos ninguno, ¿verdad? Como que todo. Sí, no. Volviendo de Bacán hay una cosa que siempre, y no venía al caso, ahora que lo hemos acabado antes. Por ejemplo, nosotros vamos a Bacán. Entonces, los personajes que están a nuestro alrededor para realizar una serie de experiencias que necesitamos son creaciones nuestras, no son reales. No son reales, son nuestras, son creaciones nuestras. Qué bien, ¿eh? Pero lo montan así. Pero una cosa que voy a decir es que si viésemos todo el mundo que nos rodea desde el punto de vista de cosas, son sombras en movimiento, y en cambio lo de Bacán es luz, es más real de Bacán que esto que estamos viendo aquí ahora, porque tú eres parte de Dios y tú puedes crear como Dios tus situaciones psicológicas. Uno solo. Pero si haces las creaciones, si tú imaginas, si tú eres capaz de, si tú has vivido una experiencia muy agradable y la recuerdas, estás feliz, pues esto con un escafandra en la cabeza. Pero ¿qué pasará cuando tú revivas un recuerdo de algo querido sin encontrar el impedimento del cuerpo, del cerebro? Aquello es luz todo y todo es realidad. Además, si tú has amado a una persona y aquella persona te ha correspondido, te queda un trauma que te negará kármicamente tu entrada en otra existencia, porque bien fatalmente te sentirás atraído a aquella persona, o bien, si es un discípulo, tendrás que romperlo allí mismo. Es una cura psicológica de Bacán. ¿es consciente? Si un discípulo muy avanzado ya no tiene que pasar por lo de Bacán. Hablamos de la gente en general que tiene que pasar por lo de Bacán porque ha deseado mucho y no ha conseguido nada. A ver, ahí está el libro. Por lo de Bacán, experiencias de Bacán y sí. Es triste ver una persona que toda la vida está trabajando en un sentido, una persona que ama intensamente a otra y no ha sido correspondido, y llega un momento en que se va con un peso. Aquel peso le impide liberarse de la envoltura física. Pues bien, hay los ángeles del silencio, hay los ángeles de la luz que hacen que este ser en cualquier nivel del espacio y del tiempo se libere de este recuerdo, no cortando, sino reviviendo aquello que la persona hubiese querido vivir. Y entonces queda vacío, entonces nace con vida nueva. Y aquello ya no tiene participación activa en su vida psicológica. Ya pasó. Ni recuerdo deja, porque el de Bacán no deja recuerdo. Si en cambio, si me permites, esto en el libro lo explicabas muy bien, pero ahora lo has redundado más, le has dado una vuelta más a la explicación. Lo has explicado muy bien, no porque en el aspecto este, decir, o sea, analizando además lo que estábamos diciendo antes del trabajo de los átomos permanentes, vemos que es que el discípulo sigue trabajando para el alma, es decir, de las experiencias inconclusas o incompletas o inacabadas y manifestadas, exacto, de su propia vida. Es curioso cómo entonces vemos que verdaderamente es el átomo permanente el que se está autopuliendo. Es curioso cómo sigue su trabajo de siempre, es decir, no solamente la manifestación física, sino el propio de Bacán. Es curioso. Entonces, siguiendo esto mismo y apretando un poco cierta inquietud, vemos que ahora
según un maestro tibetano y según las circunstancias, hay mucha necesidad. Entonces, el devacán de las personas más adelantadas, teóricamente, tiene que ser más corto. Tiene que ser más corto para reencarnar rápidamente y... Lógico, Tiene un especie típico. Cuanto más peso tiene el alma, en el sentido de gravedad, la gravedad es karma, siempre, Es decir, que el peso específico del karma igual atrae la mente que la emoción que el cuerpo. Es gravedad. Entonces, cuanto más gravedad tiene la persona, menos evolución, más extenso tiene que ser el devacán, porque ha deseado más y ha experimentado menos. Pero a medida que aumenta la vibración espiritual, el hombre desea menos y experimenta más. Llega un momento en que hay un saldo completo a favor del candidato. Y entonces puede renunciar al devacán. Ojalá pudiésemos renunciar al devacán todos. Porque después que se ha renunciado al devacán por primera vez, sucede la primera iniciación. Esto es algo que no se sabe de cómo. Es decir que una cosa va ligada con la otra, porque si has experimentado más y deseado menos, entonces existe un saldo a tu favor que es antikarma, por decirlo de alguna manera. O si quieres añadir el karma, es un karma que pertenece al logos planetario, o el karma de los dioses, porque sumerge sus problemas al gran karma planetario. Y tú vives de aquello que trabajas para el Señor, por el cual, tal como decía Cristo, trabajan los ángeles de los hombres, de los maestros. Todos trabajan por el mismo dueño. Pero vaya, esto, quizás nos hemos exagerado un poquito, pero demuestra que esotéricamente todo tiene su valor. Y que cuando decimos, por ejemplo, que la mente hay que dejarla a un lado, no es que nos decimos que hay que dejar la mente, digamos, extendida o destruida, sino recogida. No es lo mismo que levantar la mente, que dejarla recogida a un lado, para tenerla siempre a nuestra disposición. Pero la mente, por su propia condición, y esto vamos a experimentarlo cada vez más, solamente se crea cuando pensamos y desaparece cuando dejamos de pensar. Entonces, ¿qué hay aquí? ¿Qué misterio hay? Porque cada vez que dejamos de pensar, ya no es la mente del hombre, sino que es la mente de Dios que se hace carne en ti. Por eso Krishnamurti habla tanto del vacío que hay, pero Krishnamurti no ha sido comprendido y seguramente no lo será hasta el final de ese siglo, ni aún por sus mismos seguidores, porque hay que pasar por el esoterismo puro para comprender Krishnamurti, y la gente cree que Krishnamurti está negando el esoterismo. Es otra dirección, habla de aquello que está más allá de la mente. Es decir, para mí Krishnamurti está practicando, está diciendo, está estudiando, está enseñando a mí completamente. Siempre está hablando desde un nivel búdico, la mente trascendida. Es que hay pocas palabras para poder explicar, por ejemplo, que la mente, supongamos, si uno estudia, tiene que estudiar, tiene que hacer según la mente, y que le dices a una persona, es igual que lo que me vuelve cuando habla aquello de la voluntad. Hay muchas personas que dicen que no tenemos que tener voluntad, entonces seremos como unos animalitos en manos del primero que se presente. Entonces este espacio que hay para dar a comprender esta clase de voluntad, que nuestro tiene que actuar, pero ¿de qué manera tiene que actuar? Para poder dejar paso a la otra superior. Es esto lo que hay, este intermedio es muy difícil de dar. Bueno, que es que la gente habla de la voluntad y solamente se refiere al libre albedrío. El libre albedrío es la pequeña voluntad del hombre. Las pequeñas voluntades del hombre no es la voluntad de Dios. Y es el libre albedrío humano, es decir, la capacidad de moverse dentro de la jaula kármica que se ha creado. Es decir, que el hombre está preso dentro de su propia mente y dentro de su propio libre albedrío, pero no conoce nada de la voluntad. La voluntad de Dios es aparte, es el Dios trascendente. Y el Dios inmanente siempre está encerrado en una jaula. Y esta jaula puede ser más pequeña o más grande, o más bonita, más bien pintada y con todo lo posible, pero siempre está una unidad de conciencia atada ahí dentro. Lo que hay que hacer
en cualquier estado crítico es amor. Si se da cuenta el pájaro que está encerrado en una jaula y es capaz de romper la jaula, escapará y se liberará tanto si la jaula tiene 1 kilómetro como tiene millones de metros. Lo que les interesa es la libertad del ser, del pájaro interno del águila, que está dentro del corazón del hombre. Fijaos bien, eso es fácil de arreglar. Pues bien, el pájaro dentro de la jaula es el libre albedrío humano, y la libertad absoluta es la voluntad de Dios. La mente, el vacío creador, es la mente absoluta de la divinidad. Y la mente condicionada por sus recuerdos es el pájaro encerrado dentro de la jaula. Y vamos a hacer una meditación porque si no tenemos también aquí.